venido al mundo la verdadera luz. Quien ama solo a uno de la Trinidad Santa, y no ama a los otros dos, no es un verdadero fiel, y falta hacia la caridad y la fe. Faltando hacia la fe, falta también hacia la verdad, porque pone en duda la verdad que yo he venido a traeros, y se niega a conocerla, poniendo un impedimento a su inteligencia. ¿Cómo lo pone? Rechazando a Dios. Porque Dios es caridad, y quien tampoco conoce la caridad es ser incapaz de amar lo que Dios ha hecho, y lo que Dios ha donado, ¿cómo puede decir que está en Dios? Y si no está en Dios así como un hijo en el seno del Padre, ¿cómo puede tener en sí la capacidad de entender el lenguaje sobrenatural del Padre? ¿Veis cómo la esencia de la fe sea como un círculo maravilloso que no conoce interrupción, y que os rodea con un único abrazo vital? Pero si vosotros lo rompéis violentamente por soberbia de la mente, por dureza de corazón, por el peso de la carne, entonces presenta una laguna que ninguna razón humana es capaz de colmar. Y pasa con vosotros lo que siempre sucede, que precipitáis fuera en el abismo abierto por vuestra voluntad que no acepta con sencillez de niños lo que la bondad os dice que creáis, y en vuestro precipitar no os detenéis en el fango de la tierra. Ya sería una culpa, porque habéis sido hechos para el cielo, y no para ensuciar el alma con el fango de la tierra. Pero precipitáis más allá de la tierra, en los reinos de Satanás, porque quien vive separado de Dios, de su palabra y de su amor, mata en sí la vida, y su ser es alimento para el horrible fuego donde merodea el odiador de Dios. Cree también, hijos míos, que es suficiente rechazar una parte de verdad, para que en vosotros se produzca un caos. Que basta no acoger una verdad de mi doctrina, para que se destroce todo el edificio de la fe y encontraros como entre las ruinas de un edificio derrumbado, lleno de oquedades y de peligros. ¿No hace ahora el mundo moderno exactamente así? No elige de mí decir lo que le resulta más cómodo, y rechaza el resto. No cree quizá en los puntos particulares negando los otros, pero, hijos de mi amor, pensad. ¿Puedo yo haber venido a deciros palabras inútiles, engañosas, imposibles de creerse, y de practicarse? No, criaturas de mi dolor. Yo no he dicho una sola palabra que sea inútil, y no la digo. No he dicho una sola palabra que no sea verdadera, y no la digo. No he dicho una sola palabra que sea imposible para el espíritu, digo para el espíritu que es generado por Dios, parte de Dios mismo encerrada en vosotros, que el espíritu no pueda creer. Yo no he dicho una sola palabra que vosotros no podáis practicar, basta que queráis hacerlo, porque yo soy inteligente, justo, bueno, y no doy órdenes necias, pesos superiores a vuestras fuerzas, ni tengo exigencias que por su severidad están en contraste con la bondad. Sedme fieles, queridos hijos. Aceptad mi palabra, sin quererla censurar, y donde no llega a entender vuestra debilidad volveos a mí. Luz del mundo. Por la millonésima vez yo, Dios, os digo que, no quiero vuestra destrucción, sino vuestra salvación, y os tengo bajo mi abrazo como clueca temerosa de su prole, porque me urge vuestra vida eterna. No salgáis de mi abrazo. Yo fiel a mis hijos, y vosotros fieles a mí. Qué hermoso será el día en que, después de habernos amado, a través de tanta distancia celeste, vendréis a mí para siempre, y nos podremos amar eternamente. Luces retornadas a la luz. Vidas retornadas a la vida. Espíritus retornados al Espíritu. Hijos retornados al Padre. Desterrados retornados a la patria. Herederos de un rey elevados al reino de vuestro Dios, Rey de los reyes y Señor del universo. 28 de septiembre dice Jesús. Un ejemplo de fe limitada, y de las consecuencias que acarrea, lo tenemos en Pedro. Pedro en la pesantez de su ser no aún encendido por el Espíritu Santo, y no corroborado por mi inmolación que descendería sobre él como sobre todos, porque yo amaba mucho a mi generoso, impulsivo, y también tan humano Pedro, en el que habían tantas dotes, y tanta humanidad. Verdadero campeón del hombre humanamente bueno, y que para llegar a ser santo necesita injertar su bondad en la bondad de Dios. Pedro no había aceptado totalmente mi palabra. Su gran amor por mí, y eso le ha absuelto de toda culpa,
le llevaba a rechazar esas verdades de sangre, que yo anunciaba como reservadas para mí. Señor, que esto no suceda nunca, había dicho una vez. Y aunque después de mi reproche, no lo había vuelto a repetir, en el interior de su corazón, se rebelaba ante la idea de que a su Señor, le pudiera ser reservada una suerte tan horrible, y que el reino de su rey, tuviera por palacio la cima de un monte, y por trono una cruz. Juan en cambio lo aceptaba todo. Con el corazón que se le despedazaba, pero también con el corazón de niño, para el que la palabra de quien le ama es verdad absoluta. Inclinaba la cabeza y el corazón ante las predicciones de su Jesús, y se preparaba a sí mismo, con fidelidad absoluta en su vida, a ser fiel al Maestro también en la hora de la pasión. Juan, el puro y devoto creyente, permaneció fiel. Pedro, que quería acoger de la verdad las verdades que seducían su espíritu todavía demasiado amalgamado con la carne, me renegó. Y su culpa de aquel momento era una falta de valor, pero también, y sobre todo una falta de fe. Si hubiera creído fielmente en mí, habría entendido que su maestro no había sido nunca tan rey, maestro y señor, como en ese momento en que parecía un delincuente común. Entonces alcancé el vértice de la enseñanza, porque hice de mi enseñanza no ya una teoría, sino un hecho verdadero. Entonces asumí el reino sobre todos los que existieron, que existían y que existirían, y me puse púrpura y corona tales que no podía asumir las más resplandecientes, porque la primera venía dada por la sangre de un Dios, y la segunda era el testimonio de cuánta fuerza alcanza el amor de Dios por vosotros, de Dios que muere de martirio para quitar a los hombres de los martirios eternos. Entonces tomé de nuevo plena y completamente mi aspecto de Señor del cielo y de la tierra, porque sólo el Señor del cielo podía satisfacer al Señor Dios, y sólo el Señor de la tierra podía borrar la culpa de la tierra. De Señor de la vida y de la muerte, porque ordené a la vida que volviera a vosotros, y a la muerte que no matara más. Hablo de la vida y de la muerte del espíritu, porque ante mis ojos sólo tiene valor lo que es espíritu. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los que saben ser verdaderamente creyentes en mí. Siempre. Suceda lo que suceda, y se muestre bajo cualquier luz. Que si una apariencia se levanta como muro escabroso y negro para amedrentar vuestra alma, pensad siempre que detrás del obstáculo, que dura poco, Dios, su luz, su verdad, están siempre iguales e igualmente operantes hacia vosotros. Pensad esto, con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente, y sabréis actuar como verdaderos discípulos míos. Actuando así poseeréis la verdad. Y la verdad, que residirá como vida en el centro de vuestro ser, os conducirá a la vida. 29 de septiembre dice Jesús. Pedro siempre han existido y existen tantos. Ellos quisieran de mí dones de bienestar terreno que nunca he prometido dar, porque yo os encamino al cielo, y no a las cosas de aquí abajo, y todo cuanto os doy de felicidad terrena es una añadidura que no merecéis, y no podéis exigir, y que doy únicamente porque el 90% de los hombres es de tan carne y sangre que sin tener dones de esta tierra se rebelarían todos. De todas formas os rebeláis, hijos ingratos, dándome la culpa del mal creado por vosotros mismos. Si al menos supierais soportar con resignación el mal que es obra de vuestras malvadas acciones, de vuestras lujurias, de vuestras prepotencias y desenfrenos, de vuestros intereses y fraudes, si supierais soportarlo diciendo, nos lo hemos merecido, ese mal se mutaría en bien, porque Dios tendría piedad de vuestra irreflexión. Sí, si os viera humildes en el reconocimiento de vuestros errores, resignados a sufrir las consecuencias, filiales en el dirigir hacia mí la mirada lagrimosa y la palabra suplicante, yo que soy el Dios de la misericordia y del perdón, yo que he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y que no he perdido ni perderé en el transcurrir de los siglos, átomos de mi eternidad, mi sed de traeros salvación y bien, intervendría para salvaros aún, haciendo desbordar mi amor y mi misericordia sobre mi justicia que me hiere antes a mí que a vosotros. Creedlo, pobres hijos míos.